El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones. Un programa que, como ustedes saben, basamos en la Palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, pero también una reflexión a su corazón para aprender y caminar en el propósito de lo que la Palabra trae a nuestras vidas para guiarnos en nuestro diario vivir. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y quiere compartirlo con nosotros y lo ha titulado Lo que Dios da. Quédese con nosotros. Todos los días Dios abre las ventanas de los cielos y las abre con un solo propósito: derramar bendiciones, porque Él no es infiel. Entonces Él cumple sus promesas y todos nosotros, de una manera u otra, recibimos la luz del sol, recibimos aire que respiramos totalmente gratuito. Luego nos brinda a la gran mayoría de personas la posibilidad de movernos, la posibilidad de ver, hablar e iniciar un proceso activo cada día. Un motivo que podemos agradecer, que podemos resaltar y que podemos recibir. Él, en su fidelidad, esas bendiciones las derrama sobre buenos y malos. Y cada uno disfruta de ellas. Pero también nos da unos talentos, entrega talentos a cada uno. Y en la palabra de Dios, en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, desde el versículo 14, hay una parábola que casi todos conocen y tiene un título que se llama la parábola de los talentos. Pero yo me voy a referir más a la introducción y conclusión de esa parábola que al mismo contenido de los talentos. La palabra empieza diciendo: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esto es muy significativo. Primero, para tener más de Dios, porque Él nos da lo común a todos. Como les decía, nos da la luz del sol, el aire para respirar, habilidades para trabajar y todo. Pero luego a sus siervos los llama de manera especial. Y servirle a Dios es algo especial, algo significativo. Y usted, amable televidente, le puede servir a Dios desde su casa, desde su trabajo, desde la ocupación que tenga, siendo testimonio de lo que Dios hace, siendo siervo de Dios, pensando que lo que hace siempre lo hace para Dios. A lo mejor tengamos un jefe déspota o compañeros que no nos hacen la vida muy grata, pero nosotros pensamos que le servimos a Dios. Y a esos siervos es a los que Dios llama, los llama de manera especial. Pero luego dice la palabra, llamó a sus siervos. ¿Y qué hizo con ellos? Dice, y
les entregó sus bienes. Quiere decir que le entregó lo que tenía a cada uno de ellos. Dios siempre nos da en abundancia. Nunca nos dará medido, nunca nos dará de una manera corta. No, nos dará siempre, siempre en abundancia. Pero su abundancia más grande en el dar, porque fueron muchas las veces en que lo hizo, está en su corazón desprenderse de lo más grande que tenía, su único hijo, y lo dio para sus siervos, para quienes iban lejos, es decir, para aquellos que le siguen, guardan sus mandamientos, mueren a sí mismos y empiezan a vivir como Jesús quiere que vivan. Esto es el primer versículo de esta parábola, porque Él vino y volvió al cielo y estamos esperando su regreso. Confesando la falta. Cuenta la historia que, llegadas las vacaciones, los dos niños fueron enviados por sus padres a la finca de sus abuelos. Cuando llegaron allí, el abuelo le tenía preparado al niño una resortera, una cauchera, como decimos por acá, para que el niño disfrutara lanzando piedras. El niño se fue hacia un bosque cercano y utilizó la cauchera lanzando piedras, tratando de pegarle al blanco, pero no era capaz, no alcanzaba, la fuerza no le daba. Ya como a eso del mediodía se devolvió para la casa de los abuelos y entrando en la finca vio el pato que iba pasando y era el preferido de la abuela. El niño sacó y metió una piedra y le lanzó, por lanzarla solamente, pero con la dura realidad de que la piedra pegó en la cabeza del pato y lo mató. El niño asustado miró para todos lados, cogió el pato y lo metió donde había un poco de leña y lo escondió allí y se fue para la casa. Cuando iba caminando se dio cuenta que Lili, su hermana, lo había visto cuando mató el pato. Ella no dijo absolutamente nada. Así que llegaron a almorzar, se sentaron y la abuela dijo, ya que terminemos de almorzar, Lili va a lavar los platos. La niña miró a la abuela y dijo, no, abuelita, John quiere lavarlos porque él hoy está muy comedido. ¿Cierto, John? Y se acercó y le susurró, ¿te acuerdas del pato? El niño dijo, sí, abuelita, yo lavo los platos. La abuela no dijo nada y el niño se quedó lavando la loza del almuerzo. Más tarde el abuelo dijo, bueno, vamos a pescar. La abuela dijo, pueden ir con John, pero Lili se queda porque necesito que me ayude a preparar la cena. Lili nuevamente dijo, abuela, John está dispuesto a colaborarte con lo de la cena. ¿Cierto, John? Y se acercó y nuevamente dijo, acuérdate del pato. El niño dijo, sí, abuelita, yo me quedo. Así que Lili y el abuelo se fueron a la pesca. El niño estaba allí ayudándole a la abuela cuando no aguantó más y le dijo entre sollozos a su abuelita, abuelita, quiero confesarte algo. Yo maté al pato y por eso Lili me tiene de esclavo. La abuela se postró, lo abrazó y le dijo, hijo, yo me di cuenta que tú mataste el pato. Yo estaba mirando por la ventana y me di cuenta cuando sin querer le pegaste con la piedra y lo mataste. Pero yo te perdono porque te amo y quería era que tú me confesaras el pecado para que salieras de la esclavitud que te tenía Lili al tú no confesar las cosas. El niño ya con una cara sonriente abrazó a su abuela, le dio un beso y dijo, gracias abuela, y nuevamente te pido que me perdones por haber matado el pato. Muchas veces nos sucede, cometemos pecados y en lugar de confesarlos delante de Dios, permitimos ser esclavizados por Satanás. Empieza a mostrarnos el pecado cada rato y nos da temor
confesarlo delante de Dios. Pero debemos ser audaces, pero también ser valientes en ir delante de la presencia del Señor, confesarle nuestros pecados, porque sabemos que Él nos ama, así como la abuela amaba a su nieto y nos perdonará. La palabra nos dice en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando oramos al Señor, cuando pedimos perdón, Él nos perdona y nos bendice. Reflexionemos. Continúa el Señor en su palabra diciendo en el versículo 15, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Miremos esta repartición. A cada uno le fue entregando. Seguramente hubo más personas, pero esto fue lo significativo. A cada uno le dio. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Muchas veces miramos quién tiene más y quién tiene menos, sin olvidarnos, o mejor, sin tener en cuenta la sabiduría de Dios. Él sabe de qué es capaz cada uno, de qué hace cada uno. Y por eso la palabra dice, de acuerdo a sus capacidades. Según mi capacidad, el Señor me va a dar. Entonces dejemos de mirar al lado y de envidiar lo que otros tienen. No, miremos qué tengo yo y qué puedo hacer con lo que Dios me dio. Y ese hombre se fue lejos. Dios está en el cielo, reinando, esperando que cada uno de nosotros opere, trabaje. Y luego dice en el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cada uno de nosotros tenemos un día para arreglar cuentas con Dios. Que no lo sabemos cuándo, eso es cierto. Que el momento puede ser en el que menos pensemos. Por eso es bueno que vivamos proyectados a 50, 20, 30, 10 años, 100 años, pero vivamos como si tuviéramos el último día. Y entonces empiezan a aparecer los 3 siervos a rendirle cuentas. El de 5 trabajó y ganó 5 talentos más. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El de 2 trabajó, ganó otros 2 y de nuevo, bien, siervo bueno y fiel. Pero llega el de 1 talento, que cogió el dinero y lo enterró. Imaginémonos por un poquito, si el Señor nos diera a todos igual, y este hombre hubiera recibido los 5 talentos. 5 talentos enterrados. 5 talentos que no producirían. O 2 talentos. 2 talentos enterrados. 2 talentos que no producen. Por eso el Señor sabiamente dice en su parábola, a cada uno según sus capacidades, según la capacidad que cada uno tenga.
Y entonces este hombre dice que el Señor es un Señor muy fuerte, que pide y busca donde no sembró, que recoge donde no esparció, que todo es de una manera muy especial. Muchas veces le sacamos disculpas a Dios con la frase, Dios me entiende. Claro que Dios se entiende, pero lo que pasa es que no lo justifica. Por eso le contesta al hombre, hubiera podido llevar mi dinero al banco y hubiera ganado los intereses. Por esto fue echado al fuego de el crujir de dientes y la oscuridad. ¿Qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos da? ¿Cuánto tiempo hemos durado con ese talento, a lo mejor en el bolsillo, a lo mejor guardado, sin que produzca nada? Pensemos que debemos producir, que debemos rendir, porque las justificaciones nunca serán válidas delante de Dios. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender cómo Dios da de acuerdo a la capacidad de cada uno de nosotros. A veces hemos visto personas que han tenido y han perdido lo que tenían y han vuelto a resurgir, no quitándole a nadie nada, no pasando por encima de nadie, sino porque son personas esforzadas y valientes que tienen la capacidad de producir. Y lo mismo sucede en esta parábola que nos comparte el pastor. Vemos cómo aquel empresario, aquel hombre, le da a cada uno de ellos de acuerdo a la capacidad, 5, 2 y un talento. Y como decía el pastor, si le hubieran dado 5, al que enterró el talento hubieran sido 5 talentos que no habían producido absolutamente nada. 5 talentos que habían sido enterrados. Pero le dio 1, porque entendía y conocía que aquel hombre no tenía la capacidad ni el valor de poder alcanzar algo más. Debemos confiar que Dios es el que nos da y nos bendice, y a través de esas bendiciones debemos poner a producir esos talentos, sea dinero, sea una mentalidad de emprendimiento, o sea una mentalidad de empresario, o puede ser una mentalidad también de obrero, pero que hagamos siempre las cosas para Él, porque Él nos bendecirá en cualquier cosa que hagamos y lo hagamos para Él. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Papi, ¿cuántas veces le he dicho que en Comutesa le prestan para sus negocios y cultivos fácil y rápido, con tasas desde menos del 1% mensual? Ya son muchos los que están felices con sus créditos. Arriba ese ánimo, vaya por el suyo y póngase a trabajar. Arriba y crezca con Comutesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que quiero compartirles lo he titulado Avanzando sin parar. Quédense con nosotros. Todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, hemos recibido también el título de hijos de Dios, lo dice la palabra. Y cuando lo hemos hecho, hemos emprendido un camino de la mano del Señor. Pero a veces sucede que muchas personas que empiezan este camino, empiezan a mitad de él a titubear, como a querer desertar, como a querer salir de las filas de los hijos de Dios. Retirarse tal vez dice es muy difícil, es muy pesado, toca dejar de hacer muchas cosas. A mí me gusta mucho el licor, a otros dicen me gusta mucho el cigarrillo, a otros les gusta de pronto los alucinógenos, a otros les gusta de pronto ser infieles. Y en esos diferentes deseos y anhelos del corazón empiezan como a sentirse que están en el lugar equivocado y no han comprendido que para
alcanzar ese propósito que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios, es necesario caminar sin parar, o sea, avanzar cada vez más hacia el propósito de Dios. Dios establece sus propósitos en la palabra y qué bueno poder conocerlos, leyendo la Biblia, orando, mirando lo que Dios tiene para nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, para que podamos en esta carrera que vamos no dejarnos ganar del cansancio o no dejarnos ganar de los deseos de la carne. El apóstol Pablo, ya cercano a su muerte, escribe a los filipenses y les dice que él está próximo a ser crucificado, a ser muerto, pero que él ha continuado en esa carrera y nos da un ejemplo a cada uno de nosotros para que no desfallezcamos en ese caminar en nuestra vida de creyentes, en ese caminar como hijos de Dios. En la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, en el capítulo 3, en los versículos del 12 al 14, dice el apóstol: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice que él no pretende a decirnos que ya lo alcanzó todo. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo es un proceso de crecimiento diario, es un proceso de avanzar diariamente. Dice que yo ni ya sea perfecto. La perfección la vamos a alcanzar cuando estemos en la presencia de Dios. Y luego dice, prosigo por ver si logro coger, tomar aquello para lo cual también fui tomado por Cristo Jesús. El apóstol tenía un llamado de ir a predicar a los gentiles, de llevar ese evangelio a aquellos que no conocían del Señor, que no pertenecían al pueblo de Israel. Y ese propósito él lo seguía y lo caminaba y cada día entendía que proseguía hacia una meta. Luego dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. A veces, ¿qué es lo que no nos deja avanzar? Que tenemos nuestra mente en el pasado, en lo que teníamos, en lo que éramos, cuando la verdad es vivíamos una vida desordenada, una vida que no agradaba a Dios. Y podíamos asistir a grupos y estar con mucha gente y hablar de Dios, pero no teníamos un compromiso firme que lo provee el Espíritu Santo en nuestra vida. Y Pablo, recordemos que al ser alcanzado por el Señor, le dio ese llamado de ir a mostrar a Cristo a los demás. Y termina diciendo en el versículo 14, prosigo a la meta. O sea, no me voy a quedar en la mitad del camino. Siendo heraldo para otros, no pretendo perder lo que he alcanzado hasta el momento. Y es algo que nos debe llamar y animar para seguir adelante en nuestra vida con el Señor. Dice, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay una meta por alcanzar. Así que como Pablo, prosigamos hasta alcanzar esa meta, porque habrá un premio a los que lleguemos al final de la carrera. Buenos recuerdos. Dos amigos emprendieron un largo viaje por un sendero bastante hostil, bastante difícil, y caminaban. Primer día, segundo día, tercer día. Bueno, en uno de los días del viaje hubo un momento difícil. Tuvieron un disgusto y uno de ellos levantó la mano y abofeteó a su amigo, lanzándolo al piso. El amigo se levantó, cogió con qué escribir y escribió en la arena, hoy mi amigo me golpeó.
Y siguieron caminando. Lógicamente no de la mejor manera. Llegaron a un lugar que tenía agua y pudieron disfrutar de esa agua. Y había un pozo muy bonito. Y el hombre que había sido golpeado se metió al agua, pero resbaló y se fue a lo hondo y no era muy buen nadador. Y empezó a ahogarse. Entonces el hombre que lo había golpeado se tiró y haciendo un esfuerzo lo sacó a la orilla. Se sentó, se recuperó, se paró y con un cincel que llevaba en su bolsa empezó a escribir: hoy mi amigo me salvó la vida. El hombre le preguntó: ¿por qué cuando te pegué escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Y él dijo: porque siempre conservaremos los buenos recuerdos que nos cuidan, que nos guardan, y no los momentos amargos. ¿Cuántas veces una vida se daña por malos recuerdos? Sin embargo, el Señor dice en su palabra que por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay verdad alguna, y en algo alcanza alabanza, en esto pensad. Siempre guardemos los buenos recuerdos y las cosas pasadas dejémoslas amargas atrás. Reflexionemos. En muchas ocasiones pensamos que esta vida es gravosa, que es que el proceso es difícil, es que no aguanto, es que me toca hacer, y a veces cuando decimos me toca, se vuelve algo gravoso a nuestra vida, pero cuando lo hacemos con un corazón dispuesto, con un propósito mayor, sabemos que va a ser algo agradable para nosotros. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su primera epístola, en el capítulo 9, 24 al 26, y les dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y dice el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. O sea, Pablo tenía clara la visión, hacia dónde se dirigía, hacia dónde iba y cuál era su propósito: alcanzar la meta. Y lo dice claramente. ¿Cuántos atletas hemos visto, conocemos, se abstienen de comer cosas que de pronto no les ayudan o les favorecen en su metabolismo para tener esa agilidad para correr o tener esa agilidad para pelear? Depende del deporte que practiquen, se restringen de muchas cosas. La vida cristiana es parecida. Vamos en un proceso de alcanzar una meta, como si fuéramos en una carrera. Y si queremos ser esos atletas que se distinguen, aquellos que quieren alcanzar la meta, debemos, a veces, como dice la palabra, la verdad necesitamos restringirnos de muchas cosas. Y el apóstol lo dice acá: se abstienen ellos a la verdad de ciertas cosas, ciertas comidas, ciertos vicios, de dormir temprano, de levantarse temprano. O sea, hay un proceso en el cual se va aprendiendo para tener la agilidad y tener el compromiso con ese deporte que se practica para alcanzar frutos. Los gimnastas, las personas que corren, las personas que montan en bicicleta, los deportistas que son deportistas de alto nivel, son personas que dejan muchas cosas en su vida para alcanzar esa corona, para alcanzar ese premio, para llegar a esa meta. Y si nosotros como hijos de Dios miramos esta carrera que llevamos, necesitamos mirar que hay que dejar ciertas cosas de lado para poder alcanzar esa corona, esa meta, la cual Dios nos ha prometido. Pablo dice que lo imitemos a Él.
Él lo hacía, Él se restringía de muchas cosas y nos da el ejemplo para que seamos imitadores de Él. Ahí en la palabra, en el capítulo 3 de la epístola a los Filipenses, en el versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, hay un ejemplo dado para vivir una vida que glorifique el nombre de Dios. Pero necesitamos, ¿qué? Tomar la decisión de hacerlo, no para nosotros, sino para Él. Viviendo para Dios, caminando en el propósito de Él y entendiendo que Dios nos ha llamado para ser ejemplo para otros. Pablo lo dice ahí muy claro: imiten a los que también se conducen de esa manera como yo lo hago, restringiéndose de varias cosas, absteniéndose de muchas otras. ¿Pero por qué? Porque tenía clara la meta hacia donde iba. Quería alcanzar esa corona de vida que Dios tenía reservada para él, como dice la palabra en su segunda epístola, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículos 7 y 8 de Timoteo. Dice la palabra del Señor: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, esta preparación que estamos haciendo en esta tierra es porque vamos a tener una vida eterna, una corona de justicia que el Señor quiere traer a nosotros. Pero necesitamos ser entendidos en el propósito de Dios, entender lo que Dios quiere hacer y para qué Dios nos ha llamado, y que en ese llamado que estamos podamos ser ejemplo para que otros vean a Cristo en nosotros. Cuando iniciamos una carrera, no podemos parar. Necesitamos avanzar sin parar para poder llegar al final. Cuando era joven era atleta, jugaba baloncesto y empezábamos los partidos y muchas veces ganamos y otras perdimos. Pero porque perdíamos no dejamos de jugar, seguíamos compitiendo porque nos agradaba y nos gustaba. De la misma forma, en esta carrera, en el llamado que tenemos de parte de Dios, seguimos avanzando para alcanzar esa corona de vida que Él tiene para nosotros. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares durante esta media hora. Que Dios les bendiga.